¿Y si te dijera que una mañana de primavera del año 1315, el cielo sobre Europa simplemente cambió? Que la lluvia comenzó a caer y no se detuvo, día tras día, semana tras semana, hasta que la tierra se convirtió en lodo, los cultivos se disolvieron en podredumbre, y el aire mismo olía a muerte. Al principio, solo los pobres morían de hambre. Luego los soldados. Luego los reyes. Se vendían niños por un puñado de grano mohoso. Aldeas enteras desaparecían, sus casas devoradas por la maleza. En los rincones más oscuros de las ciudades, la gente desenterraba a los muertos, y se los comía. No fue una peste. No fue una guerra. Fue el cielo volviéndose contra la humanidad. Y en solo 7 años, Europa, orgullosa, rica, en ascenso, estuvo a punto de extinguirse. Esto no es solo una hambruna. Es el apocalipsis olvidado que enseñó a la humanidad lo que ocurre cuando la naturaleza deja de alimentarnos, y empieza a enterrarnos. En el año 1315, algo cambió en Europa. Fue tan sutil al principio que pocos lo notaron, una primavera más húmeda de lo normal, unas nubes persistentes que cubrían el cielo, lluvias que parecían no tener fin. Pero lo que parecía una simple anomalía meteorológica se convirtió en una de las peores tragedias que el continente jamás había vivido. La lluvia cayó sin cesar, día tras día, hasta que la tierra ya no pudo más. Los campos se inundaron, las semillas se pudrieron, y los caminos, antes transitables, se convirtieron en ríos de barro donde ni los caballos ni los carros podían avanzar. El cielo se había vuelto enemigo. El sol desapareció. Y con él, desapareció todo lo que Europa creía seguro. Durante siglos, Europa había vivido una edad de oro silenciosa. Entre los años 1000 y 1300, el clima había sido benévolo. Era el llamado período cálido medieval. Las cosechas eran abundantes, los inviernos suaves, los veranos largos y fértiles. La población creció a niveles sin precedentes. Se talaron bosques, se drenaron pantanos, se cultivaron colinas y valles que antes se consideraban improductivos. Surgieron pueblos y aldeas donde antes había solo naturaleza. Las ciudades crecieron, el comercio floreció, las catedrales se elevaron hacia los cielos como símbolo del poder humano y de la gloria divina. Europa se sintió fuerte, invencible. Y sin embargo, toda esa riqueza, esa aparente estabilidad, dependía de un solo elemento, el clima. No había grandes reservas de grano. No existía una red de transporte capaz de llevar comida de una región a otra en caso de necesidad. Si una cosecha fallaba, no había plan B. Y nadie imaginaba lo frágil que era ese equilibrio hasta que fue demasiado tarde. La primavera de 1315 trajo lluvias torrenciales que anegaron los campos justo cuando se sembraba. Las semillas no germinaron. Las raíces se ahogaron. Incluso las plantas que lograban crecer eran invadidas por hongos y plagas que prosperaban en la humedad. Los campesinos miraban al cielo y no veían señales de mejora. Las iglesias se llenaron de oraciones desesperadas. Pero la lluvia seguía cayendo. Cuando llegó el verano, los mercados comenzaron a sentirlo. El trigo escaseaba. La avena, básica para alimentar caballos y animales de tiro, también. El pan, alimento esencial para la mayoría de la población, empezó a desaparecer. Lo que antes costaba 12 denarios por medida ahora costaba 48. Para muchos, era simplemente inalcanzable. Los pobres empezaron a morir de hambre. Los campesinos comían raíces, corteza de árbol, cualquier cosa que pudiera llenar el estómago, aunque fuera por unas horas. Se cocían cueros, se hervían zapatos, se comían gatos, perros, ratas. Y aún así, el hambre crecía. En las ciudades, el caos se extendía. Brujas, uno de los centros comerciales más importantes del continente, perdió el 10% de su población en solo 2 años. París, con más de 200.000 habitantes, tenía sus calles llenas de cadáveres que no se podían enterrar lo suficientemente rápido. El hedor de la descomposición impregnaba el aire. Las autoridades estaban sobrepasadas. No había madera suficiente para ataúdes. No había espacio en los cementerios. Y mientras tanto, los vivos se volvían animales. En muchos pueblos, comenzaron a surgir rumores de canibalismo. Primero fueron cuerpos robados de tumbas. Luego, niños abandonados que desaparecían sin dejar rastro. Más tarde,
Confesiones horribles de padres que, cegados por el hambre, habían matado a sus propios hijos. El tejido social empezó a romperse. El sistema feudal, que durante siglos había sostenido a Europa, comenzó a desintegrarse. Los siervos, hambrientos y desesperados, abandonaban las tierras de sus señores. Los castillos quedaban vacíos. Los ejércitos se desmoronaban porque los soldados desertaban para buscar comida para sus familias. En Inglaterra, el rey Eduardo II tuvo que cancelar campañas militares contra Escocia porque sus tropas simplemente no podían seguir marchando sin comida. En Francia, el rey Luis X enfrentó revueltas cuando intentó cobrar impuestos a campesinos que apenas podían mantenerse vivos. Incluso los señores más poderosos se vieron impotentes ante la magnitud de la catástrofe. La Iglesia, tradicionalmente encargada de socorrer a los pobres, se encontró también al borde del colapso. Los monasterios, que repartían pan y sopa, se quedaron sin recursos. Muchos vendieron cálices de oro, relicarios y ornamentos sagrados para comprar alimento. Otros simplemente cerraron sus puertas. Los monjes empezaron a morir. Los conventos se vaciaban. Las iglesias se llenaban de súplicas, pero las plegarias no traían sol. Y poco a poco, la fe empezó a quebrarse. ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué permitía este sufrimiento? Algunos vieron la hambruna como un castigo divino. Otros creyeron que era el fin del mundo. Y otros, simplemente dejaron de creer. Para finales de 1315, Europa ya no era la misma. Lo que había comenzado como una mala cosecha se había convertido en un cataclismo total. La muerte no venía sola, traía consigo enfermedades. La desnutrición debilitó los cuerpos. La disentería, el tifus, la fiebre tifoidea comenzaron a propagarse rápidamente. Las ciudades se convirtieron en trampas mortales. Las casas quedaban vacías de un día para otro. Los pueblos, en silencio. Las campanas ya no sonaban. Solo el sonido del llanto, del viento, de la lluvia que no cesaba. Y entonces llegó el invierno. Un invierno largo, cruel, interminable. Las temperaturas cayeron, pero la lluvia no paró. La nieve se mezclaba con barro, cubriendo cadáveres, escondiendo horrores. Muchos creían que la primavera traería alivio. Pero no fue así. Cuando llegó 1316, la tragedia simplemente continuó. Otro año sin cosechas. Otro año sin pan. Otro año donde la desesperación se convertía en costumbre. Europa, tan orgullosa, tan elevada en su gloria gótica, estaba ahora de rodillas. Sus reyes humillados, sus ciudades agonizantes, su pueblo reducido a bestias. Y el cielo, indiferente, seguía llorando. Lo que nadie sabía era que aún faltaban 6 años más de sufrimiento. Esto no era una crisis pasajera. Esto era el principio del fin de una era. El año 1316 comenzó sin esperanza. La tierra seguía empapada, los campos seguían vacíos, y el cielo seguía sellado. Era como si Dios hubiera cerrado los ojos y dejado que el mundo se desmoronara solo. El agua no daba tregua. Los granjeros, que habían enterrado sus últimas semillas con la fe de una cosecha salvadora, vieron cómo la lluvia las arrastraba por los surcos hasta convertirlas en barro inútil. Los pocos brotes que emergieron fueron devorados por plagas, hongos y pájaros hambrientos. Y mientras el hambre crecía, el alma de Europa se desgarraba lentamente. Los graneros estaban vacíos. Las reservas que las familias habían guardado desde el año anterior ya no existían. Algunos, desesperados, cocinaban cuero hervido o arrancaban la cal de las paredes para preparar sopas falsas que engañaran al estómago. Otros comenzaron a devorar las semillas que deberían haberse reservado para la siguiente siembra. Fue una decisión trágica, comer ahora significaba condenarse mañana. Pero el hambre no deja espacio para la lógica. El hambre no razona. El hambre ordena. En los caminos, las figuras humanas ya no caminaban, vagaban. Cuerpos huesudos, ojos hundidos, labios agrietados, piel estirada sobre huesos. Eran campesinos, soldados desertores, mujeres con hijos colgando del pecho como muñecos sin fuerza. Mendigaban a las puertas de las ciudades, pero allí también faltaba el pan. Nadie tenía nada que dar. Algunos viajaban cientos de kilómetros siguiendo rumores, que en tal abadía aún quedaba algo de grano,
que en cierto castillo aún repartían gachas. La mayoría moría en el camino. Sus cuerpos quedaban tirados a la intemperie, olvidados, confundidos con animales muertos, con trapos. El canibalismo ya no era un susurro. Era una realidad presente, cruel, indecible. Las crónicas hablan de aldeas enteras que desaparecieron. De niños desaparecidos. De madres que miraban a sus hijos como un dilema insoportable, seguir viéndolos morir lentamente, o acabar con el sufrimiento y darles un sentido final. En algunas ciudades, los consejos municipales comenzaron a emitir decretos. No contra el canibalismo, sino para regularlo. Comer muertos no era castigado. Solo matar vivos lo era. La línea entre civilización y barbarie se desdibujó hasta desaparecer por completo. Y mientras los pobres se devoraban entre sí, los poderosos comenzaban a perder su control. El sistema feudal, columna vertebral de Europa durante siglos, estaba colapsando. Los siervos ya no respetaban a sus señores. ¿Por qué obedecer a quien no podía alimentarles? Abandonaban las tierras, dejaban los campos vacíos. Algunos se unían a bandas errantes, saqueadores de caminos, desesperados que no robaban por oro ni por venganza, sino por un trozo de pan. Las fortalezas comenzaron a ser asediadas por grupos que antes no habrían osado acercarse. Incluso los castillos eran vulnerables cuando sus almacenes estaban vacíos y sus soldados morían de debilidad. Las ciudades, cada vez más superpobladas por refugiados del campo, se convirtieron en trampas de muerte. La peste todavía no había llegado, pero la enfermedad ya caminaba entre las calles. La disentería se propagaba como fuego en las zonas pobres. El tifus encontraba terreno fértil en cuerpos debilitados. Incluso una simple fiebre mataba sin resistencia. Las casas, abarrotadas, eran cámaras de asfixia. Las letrinas rebosaban. Las fuentes de agua estaban contaminadas. En París, los cadáveres eran lanzados a canales. En Londres, los cementerios ya no daban abasto. Las iglesias hacían sonar las campanas no para anunciar misas, sino muertes. Los comerciantes dejaron de viajar. Las rutas se volvieron demasiado peligrosas, demasiado impredecibles. Los puentes se caían. Los carros se hundían. Y además, ¿qué se podía transportar si ya no quedaba que vender? El comercio internacional, que tanto había enriquecido a ciudades como Brujas o Venecia, se detuvo casi por completo. Los mercados se vaciaron. Los puertos se cerraron. Y el dinero perdió valor, nadie quería oro cuando lo único valioso era una hogaza de pan seco. En medio de este caos, la iglesia también se tambaleaba. Los monasterios, antaño centros de refugio, estaban vacíos. Muchos monjes habían muerto. Otros se habían marchado a buscar alimento. Las catedrales, orgullo del siglo anterior, eran ahora esqueletos de piedra. Algunas parroquias se cerraron. Otras fueron asaltadas. Los cálices se vendían. Las imágenes sagradas se intercambiaban por sacos de harina. La fe, que había sostenido a Europa incluso en las guerras, ahora parecía inútil. Las oraciones no detenían la lluvia. Las procesiones no traían el sol. Dios, si existía, estaba en silencio. En este vacío espiritual surgieron nuevas formas de creencia, muchas de ellas extremas. Grupos de penitentes vagaban por los caminos, golpeándose con látigos, cantando salmos entre lágrimas, suplicando perdón a un cielo que no respondía. Algunos predicadores afirmaban que el fin del mundo había llegado, y que el hambre era el castigo por los pecados de todos. Otros culpaban a minorías. Los judíos, los extranjeros, las mujeres sabias. En la desesperación, Europa buscaba chivos expiatorios para explicar lo inexplicable. La violencia, religiosa y social, comenzó a multiplicarse. Porque cuando la comida falta, también falta el sentido de comunidad. El invierno de 1316 fue aún peor que el anterior. No solo por el frío, sino por la certeza de que no habría comida. Ya no quedaba nada por sembrar. Las semillas habían sido comidas o destruidas. Los animales de carga habían muerto. Los caballos, los bueyes, incluso los perros eran recuerdos lejanos. Sin animales, tampoco se podía arar. Y aunque el clima mejorara, el suelo estaba destruido.
La cadena de producción se había roto en todos sus eslabones. El hambre, que en 1315 había sido una catástrofe, en 1316 era la normalidad. Los niños ya no lloraban, no tenían fuerzas. Las madres ya no pedían, solo miraban al vacío. Los padres ya no salían a buscar comida, sabían que no había. La muerte era parte de la rutina. No causaba horror. Solo resignación. En muchos lugares, la gente comenzó a creer que nunca más volvería la abundancia. Que la edad de oro de Europa había terminado para siempre. Y que quizás, merecían el castigo. Y sin embargo, todavía faltaban 5 años más. 5 años en los que la tierra seguiría sin dar fruto, en los que las estructuras políticas continuarían derrumbándose, en los que la enfermedad seguiría cobrando víctimas. 5 años de oscuridad, miseria y desesperación que cambiarían para siempre la historia de Europa. Porque el hambre no solo mata cuerpos. También destruye civilizaciones. La lluvia no cedía. Para el año 1317, Europa ya no recordaba el calor del sol. Las estaciones se confundían, y los campos eran solo espejos de barro donde los sueños de cosechas se ahogaban junto con los cuerpos de quienes intentaban salvarlas. Las crónicas de los monasterios empezaban a cambiar su tono piadoso por uno de desesperanza. Dios no responde, escribió un monje en una nota escondida entre las páginas de un salterio. Y en muchas aldeas, la gente comenzaba a preguntarse si Dios simplemente los había abandonado. Los mercados estaban vacíos. Los comerciantes, antes alegres y ruidosos, ahora caminaban en silencio, con los ojos hundidos, ofreciendo pequeños sacos de avena podrida por precios que hubieran parecido sacrílegos unos años atrás. Los padres vendían sus ropas, sus herramientas, hasta sus propias casas, a cambio de un poco de pan enmohecido. Algunos entregaban a sus hijos a monasterios o a casas nobles con la esperanza de que allí al menos comerían una vez al día. Otros, no tenían esa suerte. En rincones oscuros de la sociedad, surgía un mercado aún más inquietante, el tráfico de carne humana. En los caminos que conectaban las aldeas, la muerte tenía 1000 rostros. Bandidos desesperados robaban no por codicia, sino por hambre. Saqueaban no castillos, sino carros de trigo. Se contaban historias de hombres que habían asesinado a sus esposas e hijos para no verlos morir lentamente. Historias que nadie quería creer, pero todos sabían que podían ser ciertas. En un bosque de Baviera, se descubrió una cabaña con huesos humanos cuidadosamente hervidos. En Flandes, un tribunal ordenó la ejecución de una mujer que había cocinado a su propio nieto. La justicia parecía impotente frente al horror que el hambre traía consigo. Los animales también sufrían. Las vacas morían de inanición, los cerdos comían raíces venenosas, y los caballos, antes símbolo de nobleza, eran sacrificados para alimentar a los más poderosos. Las ratas se multiplicaban, alimentándose de los cadáveres que ya nadie podía enterrar. La peste aún no había llegado, pero el paisaje comenzaba a parecerse al infierno. En las ciudades, la situación no era mejor. París, Londres, Florencia, todas compartían la misma miseria. Los hospitales, que en teoría eran refugio para los enfermos, estaban llenos de moribundos tirados en los pasillos, sin medicina ni consuelo. Los médicos ofrecían rezos más que remedios, y los sacerdotes enterraban cuerpos en fosas comunes, sin nombre, sin lágrimas, sin ritual. Los cementerios se desbordaban, y en algunos lugares, los cuerpos eran arrojados al río. Los reyes y señores feudales, encerrados en sus fortalezas, empezaban a comprender que su poder no les serviría contra una naturaleza enfurecida. En Inglaterra, el rey Eduardo II fue abucheado por su propio pueblo cuando intentó imponer nuevos impuestos en medio de la hambruna. En Francia, Felipe V organizó procesiones religiosas para aplacar la ira divina, pero el cielo seguía gris. En el Sacro Imperio Romano Germánico, los príncipes discutían sobre política mientras en sus tierras los campesinos morían como perros. Y sin embargo, en medio de esta oscuridad, surgían también actos de compasión. Un anciano en Castilla vendió todas sus posesiones para alimentar a niños huérfanos. En una aldea alemana, las mujeres compartían una sola olla de sopa, distribuyendo cucharadas con justicia silenciosa. En los monasterios, algunos monjes rompieron reglas centenarias para abrir sus graneros a los necesitados. Pero esos gestos eran como velas en una tormenta, hermosos, pero frágiles. La psique colectiva comenzaba a fragmentarse.
El hambre no solo devoraba cuerpos, también devoraba la fe. Algunos se entregaban al pecado con desesperación, creyendo que el fin estaba cerca. Otros se volvían fanáticos, azotándose en procesiones, clamando perdón por pecados que ya no recordaban. Los herejes eran acusados con mayor frecuencia, y las hogueras comenzaron a arder en plazas donde antes se celebraban ferias. Era como si toda Europa estuviera atrapada en un largo lamento, un grito silencioso que recorría las montañas, los ríos y los campos desolados. Las campanas de las iglesias ya no anunciaban bodas ni festividades, solo funerales. El mundo conocido parecía disolverse, no con explosiones ni guerras, sino con una lenta, interminable asfixia provocada por la lluvia, el lodo y el hambre.